Devocional Pan de Vida, consejos bíblicos que nos ayuden a tener vidas de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema para hoy, falsos pastores. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aunque Jesucristo no dejó instituido ningún grupo cristiano, los que existen se crearon por la necesidad de dar a conocer el mensaje de salvación. La preocupación de los verdaderos pastores es luchar a toda costa por la salvación de la humanidad. En un principio, y hace ya quizás cientos de años, había muchos buenos pastores, muchos de ellos equivocados en su doctrina, pero convencidos que si no predicaban, la gente se condenaba. Lastimosamente, hoy en día muchos falsos pastores no enseñan falsas doctrinas. La diferencia con esos pastores equivocados de antaño es que los de antes creían que lo que enseñaban era la verdad y que si no la enseñaban, la gente se condenaba. Hoy en día muchos de nuestros pastores modernos predican, pero no porque crean que con eso salvan a la humanidad. Muchos solo predican para solventar su necesidad económica o su sed de fama. Muchos pastores no predican para salvar almas, muchos predican para llenar su templo y ser la iglesia más grande. En un principio se creía que los pastores falsos estaban en las iglesias falsas, denominadas sectas, pero lastimosamente los pastores falsos están en la iglesia verdadera, en la iglesia que la denominamos de sana doctrina. Iglesias con sana doctrina enseñando lo que está en la Biblia, pero con pastores falsos que utilizan la verdad bíblica para beneficio propio. Había una mujer con espíritu de adivinación que seguía a Pablo y decía la verdad con respecto a lo que Pablo era y hacía. Hechos 16:17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A pesar de que ella decía la verdad, Pablo se molestó porque lo hacía para llamar la atención y aumentar su beneficio personal. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Falsos pastores. Primero mezclan la verdad bíblica con enseñanzas de hombres, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción perpetua. Segundo, tienen la habilidad para convencer a sus discípulos para que vean lo malo como bueno. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas ovejas aceptan con cariño la homosexualidad de sus pastores y muchas otras aberraciones. Tercero, muchos predicarán tan solo motivados por la avaricia. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Muchos predicarán de la palabra, pero motivados por intereses personales. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Cuarto, muchos hablarán de la palabra, pero sin entenderla. Versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos pastores aprovechan que la gran mayoría de los cristianos no les gusta estudiar la Biblia. Quinto, muchos cristianos ignorantes de la palabra los ven como ídolos. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mientras los cristianos se nieguen a estudiar la palabra, seguirán siendo engañados por falsos pastores. Sexto, llenan sus templos de personas inconstantes. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Les gusta buscar personas que no tienen conocimiento y que no les gusta adquirirlo. 2 Timoteo 3:6-7.
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Séptimo, se venden al mejor postor. Versículo 17. Estos son fuentes de agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son unos asalariados. Esto no quiere decir que no se debe recibir un salario. Esto quiere decir que lo único que los motiva es el dinero. No solo en lo espiritual, también en lo secular. Algunos trabajan porque aman el hacerlo y otros lo hacen porque lo único que les interesa es el salario o el dinero. Juan 10:12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Octavo, son expertos en hablar bonito, pero no viven de acuerdo a lo que hablan. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Noveno, son expertos en vivir en la inmundicia y hacer que muchos también la vivan sin tener que salirse de las iglesias. Versículo 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay pastores que se han equivocado, pero han corregido. Hay otros que pastorean y se equivocan a propósito para lograr sus propósitos personales. Si quieres escuchar más audios, ingresa a nuestra plataforma en YouTube, Devocional Pan de Vida, Audios. Dios les bendiga.